noches, mi nombre es Ángeles Rodríguez, soy estudiante de la Universidad de Sagrado Corazón, que le voy a hacer la demostración de medir, pesar infantes y niños. Esta técnica se define como la estatura, se refiere a la medida vertical del niño tomada cuando el niño está de pie, o sea, un niño de 2 a 18 años. El largo se refiere a la medida tomada en un niño en una posición supina hasta 24 a 36 meses, que se extiende desde el punto más alto de la cabeza hasta el talón. En el peso no es más que la medida que nosotros vamos a realizar con una báscula apropiada, que puede ser en kilo o en libra. La percentila es la medida que nosotros vamos a tener para comparar al niño con una población en general de su misma edad. Y la circunferencia de la cabeza es aquella medida que nosotros vamos a obtener al nivel más prominente occipital frontal, que se mide hasta los 36 meses de edad, y en cualquier niño que se observe algo que podamos cuestionar. Entre los propósitos de esta técnica está evaluar el índice de crecimiento del niño, calcular la superficie de área, evaluar el estado de salud del niño y su desarrollo físico, hacer juicio de la percentila del crecimiento y del peso por la edad, precedir ritmos de crecimiento y estadística, comparar la medida de crecimiento por un periodo de tiempo prolongado, determinar tamaño de la circunferencia de la cabeza, que generalmente en el neonato es de 35 de 33 a 35 centímetros. También determinar el ritmo del crecimiento de la circunferencia de la cabeza, que normalmente es igual a la del pecho, hasta los 2 años de edad. Durante la niñez el pecho siempre excede de 5 a 7 centímetros por encima de la circunferencia de la cabeza. Entre el estimado siempre tenemos que tener presente las medidas anteriores que tuvimos, el estado nutricional del niño, la condición de salud, medidas de peso, de largo y circunferencia de la cabeza al nacer y la edad del niño. Luego, después de eso, pues entonces estamos listos para preparar el material que vamos a utilizar para medir. Vamos a utilizar una vara de medición, una escala y cinta métrica, papel, regla. Para infante vamos a estar utilizando tabla de medir, cinta métrica, superficie firme, guantes y una hoja gráfica. Luego, después de esto, estamos listos entonces para proceder a la medición. Lo primero que debemos hacer es llegar y nos presentamos con el padre. Siempre debemos identificar al niño con su nombre y su apellido, su fecha de nacimiento, y siempre corroborar también con la tirilla de identificación que tiene colocada en el brazo. Luego de esto buscamos el material y nos organizamos. Le explicamos al padre el procedimiento que le vamos a hacer, y si el niño ya es un niño más grandecito, pues que pueda comprender, pues también se lo explicamos a él en un lenguaje claro. Luego nos lavamos las manos y nos colocamos los guantes. Le quitamos los zapatos y procedemos a medir. Lo primero que vamos a hacer es medir la circunferencia de la cabeza. Para medir la circunferencia de la cabeza debemos colocar al infante en una posición supina con una superficie firme. Colocamos la cinta debajo de la cabeza a nivel más alto de la prominencia occipital, o sea, sobre la pina de la oreja y en la mitad de la frente, de esta forma. Luego, para retirar, pues entonces debemos levantar la cabeza del niño, siempre cuidando, después de la medida, siempre cuidando de que no le vayamos a hacer ninguna laceración. Nunca la cinta se debe de jalar, siempre debemos levantar la cabeza del infante para evitar alguna lesión. Ya luego, después de tener marcada los centímetros de la cabeza del niño, pues entonces dejamos el niño en una posición cómoda, segura, nos lavamos las manos y nos quitamos los guantes, nos lavamos las manos y estamos listos para documentar la gráfica y colocarlo todo en la gráfica y notar cualquier cosa hallazgo que hayamos encontrado. Para realizar el largo del infante, vamos a colocar un papel en la camilla limpio sobre el área o la bandeja donde vamos a medir. Debemos colocar el infante en una posición supina paralela a la regla o escala.
medir siempre, nunca dejar el infante solo para evitar caídas, sostener la cabeza en la línea media, mirando hacia el techo, siempre agarrando la rodilla, siempre deben estar juntas, suaves, presionándolas hacia arriba, hacia abajo, hasta que esté bien extendida y entonces vamos a contar con la tabla. Si vamos a usar una tabla de medir, la cabeza siempre debe estar firme a la parte de arriba de la tabla, o sea, la cabecera, y los talones siempre contra la piecera. O sea, la punta de los dedos siempre tienen que estar mirando hacia el techo. Eso es si tenemos una tabla para medir. En caso que no tengamos una tabla para medir, pues entonces si no, lo que tenemos que hacer es colocar al niño, o sea, la medida en la mesa, en el mismo papel donde está colocado. Debemos poner al niño, hacer una marca en la punta de la cabeza y en la punta del talón y proceder luego a medir el largo con un marcador o con una cinta métrica de un lado hacia el otro donde fue marcado esa posición para así poder determinar los centímetros de largo del infante. Luego después que le hayamos realizado ya la medición, pues se coja el infante de la superficie, se coloca los zapatos, de ser necesario, si está de vestido, pues los vestimos, colocamos al infante en un lugar seguro, con la cuna, con el papá, nos quitamos los guantes, nos lavamos las manos y entonces estamos listos para documentar la medida que nos proporcionó y escribir todo en la gráfica y en el expediente. La estatura, que es para niños que es trotones o mayores, lo que se debe hacer es colocar un papel sobre el área donde se va a preparar o donde se va a medir. Así está el niño a colocarle en esa posición, pararse lo más derecho posible, o sea, verticalmente, en una línea media de la cabeza y la línea de visión paralela al techo y al piso. Siempre debemos asegurarnos de que la espalda esté bien apoyado a la escala o a la pared vertical con el occipito, el hombro, el glúteo y los talones tocando la pared o escala y si es posible el meliolo mediano, como es el talón y el tobillo. Ambos talones deben estar unidos. Debemos también colocar una regla o bloque o un libro en la cabeza en un ángulo recto de 90 grados para leer así la medida de la estatura. Luego de haber obtenido la medida ya, hacemos la lectura de la medida. Luego de eso asistimos al niño a ponerse los zapatos, a ponerse en una posición cómoda. Luego de esto nos lavamos las manos, nos quitamos los guantes, nos lavamos las manos y estamos listos para documentar las medidas en el expediente y en la gráfica que obtuvimos. Entonces, para pesar al niño, el equipo que vamos a estar utilizando es una báscula, papel, hoja gráfica o forma para anotar, guantes y luego después de tener equipo estamos listos entonces ya para proceder a pesar al niño. Entonces, ya luego de tener el equipo estamos listos entonces para pesar al niño. Luego después de esto lo que debemos hacer es llegamos, nos presentamos con el niño, luego después de presentarnos con el niño verificamos que sea el niño correcto. Bueno, ya anteriormente ya hicimos todo lo que fue medir, ahora pues entonces le explicamos al familiar y al niño lo que vamos a realizar, nos lavamos las manos, colocamos los guantes, colocamos la báscula cerca de la cama y verificamos que esté balanceada, calibrada
en 0. Luego de esto colocamos un papel de camilla en la báscula. Luego procedemos a preparar al infante o al niño de la siguiente manera. Si es un infante, se le remueve toda la ropa. Si son niños trotones, se le deja la ropa interior, y si son niños mayores, se le pone una bata ligera o ropa interior. Luego de esto vamos a proceder al pesaje. Si es un niño infante, se le coloca una posición supina en una báscula, y se le pone la mano sobre él para evitar que se caiga, o sea, para tener seguridad en él. Con la otra mano ajustamos y calibramos la báscula. Si es un niño trotón, pues se puede sentar en la báscula. Igual nosotros vamos siempre a prevenir las caídas y siempre debemos estar asegurando al niño. Y si es un niño mayor, pues se para en la plataforma de la báscula del adulto. Luego de haber determinado el peso, debemos de anotarlo. Luego de eso vestimos al infante, a los trotones también, y asistimos a los que son mayorcitos a vestirse también. Luego de eso, pues lo retornamos a la cuna, a la cama, donde esté mucho más seguro. Luego nos quitamos los guantes, nos lavamos las manos y documentamos el, el peso, ya sea en kilos o en libras, según la política de la agencia. Bueno, para las implicaciones de enfermería en general de esta técnica, podemos decir que siempre debemos tener un acercamiento con una voz suave, amable, con movimientos gentiles. Nunca debemos dejar al infante o los trotones solos para evitar caída. Cuando vamos a hacer la medición, la superficie de medir siempre tiene que estar firme, en una posición adecuada. Al medir el infante, se le extiende la rodilla, la cara, y dedos de los pies mirando hacia el techo, para estructurar la espalda apoyada siempre a la escala o la pared, con el occipital, hombro, glúteos, talones tocando la pared, con ambos talones juntos. Para pesar, siempre tenemos que tener presente la temperatura del cuarto del confort. Siempre recordar que los niños van a estar generalmente con ropa interior, o en ocasiones hasta sin ropa o con el pañal. Que cuando vamos a pesar al infante, siempre debemos sostenerlo con una mano sobre el abdomen, sin tocarlo, pero siempre por su seguridad. Respetar también la privacidad del paciente. Si hay prótesis, indíquelo al documentar. Siempre debemos cubrir la báscula con papel y descartar para mantener la asepsia. También debemos de medir la circunferencia de la cabeza hasta los 36 meses de edad, en cualquier niño, o también en algún niño que nosotros observemos algún cuestionable. También debemos, en pacientes con hidrocefalia, se coloca la cinta en el punto más prominente del occipital y en la frente, que debemos estimar también si el crecimiento según el esperado en el primer año de vida siempre debe ser aproximadamente de 12 centímetros. Y en el momento siempre de medir la circunferencia de la cabeza, siempre tenemos que tener presente que en el momento que vamos a remover la cinta, no causar ningún trauma ni laceraciones en la cabeza del bebé. Muchas gracias. Siempre recordar que ya luego, después de al niño haberle dado todas las indicaciones, nosotros mismos haberle dado la indicación a los padres, de educación relevante de medir y pesar. Luego de eso debemos de retirar todo lo que utilizamos, acomodar todo el material utilizado, dejar el niño en una posición cómoda, ya sea si lo medimos o lo pesamos, y retornar al niño a la cama. Y luego de eso, pues entonces nos retiramos los guantes, nos lavamos las manos
y documentamos todo lo relevante en tanto de medir como pesar al niño.